Hay un silencio muy específico que vive dentro de nosotros cuando las luces se apagan y los libros de sabiduría se cierran. Una sensación difusa de que a pesar de todo el esfuerzo, de todas las meditaciones y de cada intento sincero por convertirnos en personas mejores, algo fundamental todavía no ha cambiado. ¿Alguna vez sentiste esa inquietud, esa ligera desconfianza de que la paz prometida siempre parece estar a un paso de distancia, como si hubiera una barrera invisible entre lo que estudias y lo que realmente vives? Caminamos durante años en esta jornada, acumulando conocimientos, participando en retiros y aprendiendo a hablar el lenguaje del alma, pero muchas veces no nos damos cuenta de que estamos cargando a un pasajero clandestino que se adaptó perfectamente a este nuevo paisaje, camuflándose entre nuestras intenciones más nobles. Claudio Naranjo, con su lucidez cortante y compasiva, nos alertaba constantemente sobre esta trampa final, donde el ego no desaparece con la práctica espiritual, sino que se vuelve más sofisticado, haciéndose más difícil de detectar porque ahora viste la ropa de la santidad y habla sobre amor incondicional. La gran ilusión que necesitamos enfrentar hoy, con valentía y una honestidad brutal, es que la estructura de nuestra personalidad, eso que llamamos yo, no se disuelve solo porque cambiamos nuestros deseos mundanos por deseos espirituales. El ego, en su astucia milenaria, deja de desear autos caros o reconocimiento social evidente para desear experiencias trascendentes, despertares y la validación de ser alguien evolucionado, manteniendo intacta la misma estructura de codicia y la misma necesidad de sentirse especial, solo cambiando el objeto del deseo. Claudio Naranjo usaba una metáfora poderosa para describir esta batalla interna, comparando nuestro carácter, esa defensa fosilizada que construimos para sobrevivir a la falta de amor en la infancia, con un dragón antiguo que guarda un tesoro. Intentar iluminar al ego sin desconstruirlo es como intentar enseñarle a este dragón a ser vegetariano, ignorando que su naturaleza es devorar, apropiarse de la experiencia para sentirse existente. Mientras intentamos pulir la armadura del dragón con conceptos de luz, él continúa ahí, vivo y hambriento, transformando incluso nuestra búsqueda de Dios en una conquista personal más, en otro trofeo para su colección de identidades. Esta dinámica crea lo que el psicólogo John Welwood llamó spiritual bypassing, o el desvío espiritual, un mecanismo de defensa donde usamos la meditación y el pensamiento elevado no para despertar de verdad, sino para evitar el dolor crudo y la suciedad de ser humanos imperfectos. Así creamos una separación peligrosa entre un yo espiritual idealizado y el yo real herido que sigue sufriendo en el sótano de nuestro inconsciente. Nos convertimos en maestros para huir de nuestras propias sombras, escondiendo nuestra ira, nuestro miedo y nuestra soledad detrás de una fachada de gratitud constante y positividad tóxica, lo que solo aumenta la distancia entre quien somos y quien fingimos ser, generando un cansancio profundo en el alma que ya no aguanta sostener esta actuación. Este encuentro de hoy no es sobre aprender otra técnica de manifestación ni sumar otra teoría a tu repertorio intelectual, porque lo que buscamos aquí no es más información, sino la capacidad de identificar quién está practicando la técnica, quién está buscando la cura y quién, en verdad, está saboteando el proceso al intentar controlarlo. Nuestro objetivo es desenmascarar a ese impostor interno con la firmeza de la neurociencia y la compasión del espíritu, para que finalmente puedas dejar de luchar contra ti mismo y encontrar lo único que realmente importa, tu verdad desnuda, cruda y liberadora. Tal vez la mayor ironía de toda nuestra búsqueda interior sea descubrir que la misma entidad que desea desesperadamente evolucionar, esa voz en tu cabeza que pide más luz y más paz, es exactamente la barrera que impide que esa luz entre. Existe una paradoja cruel en el camino espiritual. La tensión de querer llegar ahí crea una rigidez neurobiológica en tu sistema, una contracción sutil pero constante que impide el relajamiento profundo y necesario para la verdadera presencia. Tu cerebro, condicionado por años de lucha y supervivencia, interpreta la iluminación como otra meta que debe conquistar, activando los mismos circuitos de dopamina
que usarías para buscar un ascenso en el trabajo o comprar una casa nueva, transformando lo sagrado en solo otro ítem en la lista de tareas del ego. El ego ama las metas, se alimenta de la distancia entre donde estás y donde crees que deberías estar. Curiosamente, incluso ama la meta de no tener ego, porque mientras estés ocupado tratando de deshacerte de él, él sigue en el comando, definiendo las reglas del juego y asegurando su permanencia a través del esfuerzo. Esta apropiación es silenciosa y muchas veces se disfraza de virtud, porque el ego aprendió a secuestrar conceptos de bondad, gratitud y perdón para construir una autoimagen de superioridad moral intocable. Observa con honestidad esos momentos en los que perdonas a alguien o sientes una ola de gratitud. Muchas veces, si escuchamos con atención el susurro detrás del sentimiento, encontramos una voz que dice: «Mira qué tan evolucionado soy. Mira cómo soy mejor que aquellos que todavía están dormidos en la inconsciencia». Ese es el orgullo espiritual, la trampa dorada donde usamos nuestra práctica no para disolvernos en la unidad con el otro, sino para separarnos aún más, creando un abismo adornado con incienso entre nosotros y la humanidad común. La espiritualidad, en ese caso, se convierte en un accesorio de vanidad, una forma sofisticada de aislamiento donde creemos estar subiendo una montaña sagrada, cuando en realidad solo estamos fortaleciendo las paredes de nuestra propia torre de marfil. Necesitamos desconstruir con urgencia el mito de que el progreso espiritual es una línea recta ascendente, una escalera donde cada día somos necesariamente mejores que el día anterior. Esa creencia genera una culpa devastadora cada vez que tropezamos con viejos hábitos. El alma no conoce la linealidad del tiempo cronológico, se mueve en espirales, bajando muchas veces a los mismos dolores antiguos para rescatar fragmentos que quedaron atrás. El ego, adicto al éxito y la performance, interpreta ese retorno como fracaso, castigándote con una autocrítica severa. No estás fallando cuando la misma ira regresa o cuando el miedo paraliza tu pecho otra vez. Solo estás siendo humano, y la verdadera evolución no es la ausencia de esas emociones, sino la capacidad de sentarte con ellas sin identificarte, sin la necesidad neurótica de arreglar lo que no está roto, solo herido. En este momento exacto, te invito a hacer un movimiento interno de investigación, no con la mente analítica, sino con la curiosidad del corazón. Pregúntate, ¿quién en mí está insatisfecho con este momento presente? Al lanzar esa pregunta en el silencio de tu mente, intenta localizar el origen de esa voz que dice que este momento no es suficiente, que deberías estar más calmado, más enfocado o más iluminado. Frecuentemente descubrirás que esa voz no es tu conciencia expandida, ni tu alma buscando lo divino, sino el viejo crítico interno que ahora usa ropas de maestro espiritual, que sigue exigiendo performance y perfección donde debería haber solo entrega y aceptación. Reconocer que el yo que busca la iluminación es solo otro pensamiento, y no quien tú realmente eres, es el primer paso para desmontar la estructura del sufrimiento y permitir que la vida fluya a través de ti sin la resistencia del control. Muchas veces, cuando nos acercamos al borde de lo desconocido, cuando estamos a punto de soltar ese viejo control que nos mantuvo seguros por tanto tiempo, sentimos un terror repentino e inexplicable, una especie de pánico eléctrico que recorre la espalda y nos hace retroceder. Ese retroceso no es señal de debilidad espiritual ni falta de fe, sino una respuesta biológica brutal y sofisticada de tu cerebro, que entra en estado de alerta máximo para proteger lo único que él conoce como tú. La neurociencia moderna nos revela que nuestro yo autobiográfico, esa colección de memorias, traumas e historias que llamamos identidad, vive en una red específica del cerebro llamada red de modo predeterminado, DMN. Cuando intentamos silenciar la mente o disolver el ego en la meditación, la actividad de esa red cae de manera drástica y para tu sistema nervioso, esa caída no se siente como paz, se siente como muerte. Tu organismo lucha con una ferocidad bioquímica, disparando ansiedad y duda, no porque estés fallando en el camino, sino porque la estructura de tu identidad está luchando para no desaparecer en el abismo del silencio.
Es fundamental que entiendas que tu cerebro primitivo, la parte más antigua e instintiva que garantiza tu supervivencia, no sabe diferenciar la muerte simbólica del ego de la muerte física del cuerpo. Cuando te arrodillas para entregar tu vida a algo más grande, o cuando decides abandonar un patrón de comportamiento que definió quién eras durante décadas, tu amígdala dispara la misma alarma que dispararía si estuvieras frente a un depredador en la selva. El miedo abrumador que surge en esos momentos de casi ruptura no es un defecto de tu alma, es un instinto de conservación de una identidad que teme ser aniquilada. Sentir ese miedo es, de hecho, una señal de que estás llegando cerca de algo real, tan real que amenaza la ficción que construiste sobre ti mismo. Así que no te culpes por temblar ante el portal. El temblor es solo la biología, reconociendo el fin de un ciclo. El gran error que cometemos en esta travesía es intentar luchar contra ese miedo, tratando la ansiedad o la duda como enemigos que deben ser vencidos con fuerza de voluntad o con afirmaciones positivas forzadas. Claudio Naranjo, con su sabiduría terapéutica profunda, nos enseñaba a hacer lo contrario, abrazar la propia neurosis, mirar ese miedo no como un demonio que debe ser expulsado, sino como un niño asustado que grita porque está a punto de perder sus juguetes. Tratar de vencer el miedo solo fortalece la dualidad, creando una guerra civil interna donde una parte de ti intenta someter a la otra. En esa batalla, quien pierde siempre es tu paz. La cura no viene de vencer al miedo, sino de la capacidad de sentarte junto a él, reconociendo su presencia sin obedecer sus órdenes de huida. Debemos estar atentos también a los disfraces más sutiles de esta resistencia, porque el ego no siempre grita con pánico. Muchas veces susurra a través del aburrimiento, de una somnolencia repentina o de una irritación inexplicable con cosas triviales. ¿Has notado cómo, exactamente en el momento en que decides sumergirte profundamente en ti mismo, surge un sueño incontrolable, o un recuerdo urgente de una tarea pendiente, o un aburrimiento mortal que hace que todo parezca sin sentido? Esos no son accidentes, son mecanismos de defensa brillantes, tapaderas pesadas que el ego coloca sobre el caldero del inconsciente para evitar que la profundidad salga a la superficie y perturbe el orden establecido. El aburrimiento muchas veces es solo la tapa de la vitalidad reprimida. Si logras permanecer presente a través del aburrimiento, sin distraerte, encontrarás del otro lado la energía vibrante que estaba escondida bajo la protección de la indiferencia. Tal vez una de las verdades más difíciles y liberadoras que necesitamos enfrentar es la distinción brutal que Claudio Naranjo hacía entre quién somos en esencia y quién nos convertimos para sobrevivir. Naranjo fue preciso al definir la personalidad no como nuestra verdadera naturaleza, sino como una costra, una estructura rígida y fosilizada que se formó sobre la herida original del desamor en la infancia. No nacimos con esta personalidad llena de manías, miedos y estrategias de defensa. La construimos ladrillo por ladrillo, como una respuesta desesperada a la pérdida del contacto con el ser. Fue un intento de ser amados, o al menos de no ser heridos otra vez. Lo que llamamos yo soy así es en realidad una mentira vital, una narrativa que un día salvó nuestra vida psíquica cuando éramos pequeños y vulnerables, pero que hoy actúa como un corsé que aprieta, que sofoca nuestra espontaneidad y nos impide respirar la amplitud de lo que realmente somos. La personalidad es la cicatriz, no la piel, es la armadura, no el guerrero. Y el gran drama humano es que pasamos la vida puliendo la armadura, creyendo que si brilla lo suficiente, finalmente seremos aceptados. Olvidamos que el objetivo no es tener una armadura más bonita, sino tener el valor de quitárnosla. El peligro sutil de la mayoría de los caminos de desarrollo personal está justamente en el intento de mejorar esta prisión en lugar de escapar de ella. Pasamos años decorando la celda, cambiando los muebles de lugar, pintando las rejas de colores suaves y aprendiendo a ser prisioneros más eficientes y agradables. Queremos un ego más calmado, más productivo, más espiritualizado, pero sigue siendo un ego, sigue siendo una estructura defensiva que separa el yo del otro. La verdadera transformación, según la visión profunda de Naranjo,
no consiste en convertirte en una versión mejorada de tu personalidad, sino en ver tu personalidad con tanta claridad, con tanta luz de conciencia, que pierde su función de comando. No necesitamos un ego mejorado, necesitamos menos ego, necesitamos porosidad para que la vida pueda atravesarnos sin encontrar las barreras de nuestros viejos condicionamientos. Mientras estemos ocupados reformando nuestro personaje, seguiremos atrapados en el guión escrito por el miedo, sin tocar nunca la libertad de la improvisación divina. Es crucial, sin embargo, no confundir esta comprensión con una resignación narcisista, donde usamos la frase «así soy yo» para no cambiar y para exigir que el mundo se adapte a nuestras neurosis. Hay un abismo enorme entre la aceptación radical y la complacencia. La aceptación radical es un acto de valentía donde miramos nuestra sombra, nuestra envidia, nuestro orgullo y decimos, te veo, formas parte de mi historia de supervivencia, sin identificarnos y sin apegarnos. La falsa aceptación, en cambio, es una defensa arrogante que dice, el mundo tiene que aguantarme como soy. La verdadera aceptación trae relajación, humildad y nos acerca a los demás a través de nuestra vulnerabilidad compartida. La falsa aceptación nos aísla en una torre rígida donde nuestra mentira vital se vuelve un dogma intocable. Para desmontar esta estructura no existe espejo más implacable y necesario que nuestras relaciones íntimas, porque es en ellas donde nuestra mentira vital busca desesperadamente cómplices para mantenerse. Inconscientemente, usamos a las personas a nuestro alrededor para sostener nuestra máscara. Si mi ego se alimenta de la identidad de Salvador, necesitaré rodearme de personas rotas para validar mi existencia. Si mi ego es el de víctima, buscaré incansablemente verdugos que confirmen mi narrativa de sufrimiento. Por eso, Naranjo decía que el amor es la prueba final, mucho más desafiante que cualquier meditación solitaria en la montaña. Es fácil sentirse iluminado cuando nadie contradice tus deseos o toca tus heridas infantiles, pero es en el roce del día a día, cuando la pareja no sigue el guión que tu ego escribió, donde la verdadera estructura de tu carácter se revela. El otro no es el enemigo que te quita la paz. El otro es el revelador que muestra donde tu paz todavía es condicional y donde tu personalidad todavía está en el comando, ofreciéndote la oportunidad sagrada de ver la mentira para finalmente poder elegir la verdad. Muchas veces, en la búsqueda de ser luminosos, terminamos proyectando una sombra densa y larga, olvidando que la verdadera luz no elimina la oscuridad, sino que la ilumina desde dentro. Carl Jung, con su visión profunda de la psique humana, ya nos advertía que prefería ser íntegro antes que bueno, porque la bondad forzada es solo una mitad de la vida que rechaza la otra. Caemos en la trampa de creer que la espiritualidad exige amputar todo lo que consideramos feo o bajo en nosotros, reprimiendo no solo la envidia, el miedo y la ira, sino también lo que Jung llamaba la sombra dorada, nuestra potencia, nuestra agresividad sana, nuestra capacidad de decir no y nuestro deseo visceral. Cuando intentamos ser demasiado espirituales, nos volvemos anémicos, figuras pálidas y sin vitalidad, que sonríen por fuera mientras, por dentro, están desconectadas de la fuerza vital que sostiene la existencia. Reprimir nuestra naturaleza humana en nombre de la santidad no nos vuelve santos, nos vuelve mutilados, bonitos por fuera, pero muertos por dentro. Esa negación crea una tiranía silenciosa y agotadora, la dictadura del pensamiento positivo. Se nos enseña a vibrar alto a cualquier costo, a cambiar de inmediato un pensamiento triste por una afirmación alegre, como si pudiéramos engañar a nuestra propia alma. Pero forzar una vibración alta cuando el corazón está pesado es un acto de violencia contra uno mismo, una agresión que produce una disonancia emocional brutal. Puedes sonreír con los labios y recitar mantras de gratitud, pero si tus células vibran en la frecuencia de la tristeza reprimida o de la ira no expresada, es esa vibración, la de rechazo, la que el universo escucha. El universo no responde a la máscara que muestras al mundo, responde a la verdad desnuda de tu frecuencia emocional. Y no hay nada más vibracionalmente confuso que alguien que finge estar en paz,
mientras libra una guerra civil interna. Imagina por un momento la historia de una mujer a quien llamaremos Ana, una terapeuta dedicada que ayudaba a todos con sus palabras dulces, siempre vestida de blanco, con una voz suave que parecía nunca cambiar. Ana era el pilar de su comunidad, la imagen perfecta de serenidad, esa persona que jamás se permitía sentir ira, considerando ese sentimiento como algo no evolucionado. Un día sin aviso, Ana cayó en una depresión profunda y paralizante, una caída que sorprendió a todos los que la admiraban. El colapso de Ana no fue un fracaso espiritual, fue un grito desesperado de su propia humanidad. No había espacio en la vida luminosa de Ana para la ira de Ana, para los límites de Ana, para el cansancio de Ana. Se había convertido en una caricatura de la bondad, y su alma, en un acto de amor feroz, la derrumbó para que finalmente dejara de actuar y volviera a ser real. La enfermedad fue la forma en que la vida encontró para decirle que la integridad exige incluirlo todo, incluso aquello que preferiríamos esconder. El camino de la verdadera integración exige, por lo tanto, una transformación radical en cómo lidiamos con nuestros sentimientos no deseados. En vez de expulsar la envidia, los celos o la ira como si fueran invasores indignos de nuestro templo interior, te invito a hacer lo contrario. Invítalos a entrar y sentarse a la mesa contigo. Cuando un sentimiento feo aparezca, no corras hacia la luz. Quédate ahí y pregúntale, ¿qué tienes que decirme sobre mis necesidades que no están siendo atendidas? Dialogar con la sombra es la verdadera alquimia espiritual. La ira, cuando es escuchada, revela dónde tus límites fueron cruzados. La envidia, cuando es acogida, muestra los deseos profundos que no te has permitido perseguir. Cuando dejamos de luchar contra la sombra, liberamos la energía que gastábamos en reprimirla y la transformamos en presencia, en fuerza y en una compasión que no es fingida, sino que nace del reconocimiento de que todos estamos hechos de luz y de barro. Existe una creencia silenciosa y peligrosa que circula en los pasillos de la espiritualidad moderna, una idea no dicha de que la profundidad de tu evolución se mide por la intensidad de tu sufrimiento, como si el dolor fuera un requisito obligatorio para la santidad. Hemos aprendido de manera equivocada a mirar nuestras heridas como medallas de honor, creyendo que cada cicatriz es una prueba de profundidad y que cada lágrima derramada nos garantiza un lugar especial en el cielo de los despiertos. Claudio Naranjo, con su visión clara y desmitificadora, nos invitaba una y otra vez a hacer una distinción crucial que el ego adora ignorar: la diferencia enorme entre el dolor existencial y el sufrimiento neurótico. El dolor existencial es el roce inevitable de la vida, puliendo nuestra conciencia. Nos abre, nos quiebra para que la luz entre y nos hace humildes ante el misterio de la existencia. El sufrimiento neurótico, en cambio, es opcional, repetitivo y fabricado por nuestra propia mente. El sufrimiento neurótico nos encierra en nosotros mismos, nos vuelve autocentrados y nos engancha en la narrativa de la víctima, creando la ilusión de que, mientras más sufro, más evoluciono. Pero en realidad, solo estamos atrapados en un ciclo de autopiedad. Es incómodo admitirlo, pero existe una biología detrás de este apego al drama, una neuroquímica del sufrimiento que puede mantener al cerebro preso de sus propios procesos. El sistema nervioso humano puede literalmente volverse adicto a los picos de cortisol y adrenalina generados por el caos emocional, seguidos por la descarga de dopamina y endorfinas que llega cuando la crisis pasa o cuando recibimos consuelo. Este ciclo de crisis y alivio crea una sensación falsa de movimiento, una ilusión intensa de que estamos trabajando duro en nuestra cura, cuando en verdad solo estamos girando en círculos, repitiendo los mismos traumas para sentir esa intensidad familiar que el ego confunde con estar vivo. El ego ama este teatro dramático, se alimenta del caos, porque en el silencio de la paz simple y ordinaria pierde su importancia y su escenario. Pero en el estruendo de la crisis, se reafirma como el protagonista absoluto de una tragedia interminable. Debemos tener un cuidado enorme para no romantizar la llamada noche oscura del alma, convirtiéndola en un estilo de vida permanente. La noche oscura es un túnel, un proceso de limpieza y desapego donde las viejas estructuras se desmoronan para dar espacio a lo nuevo.
pero jamás fue pensada para ser una casa donde montamos campamento y decoramos las paredes con nuestra melancolía. Quedarse a vivir en la oscuridad, esperando ser rescatado o esperando que el mundo reconozca lo difícil que ha sido tu vida, no es señal de elevación espiritual. Es una forma sofisticada de infantilidad psicológica, un grito de la niña o del niño herido que aprendió muy temprano que solo recibe amor cuando está triste, enfermo o sufriendo. La verdadera cura, la madura, exige la valentía de ser feliz, la osadía de caminar en la luz sin culpa por dejar el dolor atrás. Es entender que tu alegría auténtica sirve más al mundo y a lo divino que tu dolor prolongado. Y aquí surge la pregunta de ruptura, esa que tiene el poder de disolver el pegamento que amarra tu identidad a tu herida. ¿Quién sería yo sin mi historia de dolor y superación? Si, por un milagro, alguien te quitara todo tu pasado traumático, todas las injusticias que viviste, todas las batallas que libraste, ¿qué quedaría de ti en este momento? El silencio después de esta pregunta es aterrador para el ego, porque revela un vacío fértil y desconocido donde ya no eres la víctima, ni el sobreviviente, ni el guerrero cansado. Eres solo presencia pura, la vida ocurriendo ahora, libre de la necesidad de cargar el cadáver del ayer para justificar tu existencia de hoy. Soltar el sufrimiento no significa olvidar lo que pasó o invalidar tu historia. Significa recordar finalmente quién eras antes de que el mundo te dijera quién deberías ser. Hemos llegado a un punto de profunda honestidad, donde necesitamos enfrentar la arrogancia sutil, pero peligrosa, del ego espiritual, la tentativa constante de dictar cómo y cuándo la gracia debe manifestarse en nuestra vida. Entramos en el camino espiritual armados con mapas, técnicas de visualización y planes de acción, y desarrollamos una mentalidad de mercado, una mentalidad de intercambio con el universo, donde la ecuación es clara y fría. Medito X horas al día, hago mis afirmaciones, soy una persona moralmente impecable, por lo tanto el universo me debe y resultado. Ese resultado puede ser una relación, una salud perfecta o prosperidad económica. Esta mentalidad no es devoción ni fe, es comercio. Es tratar a la inteligencia superior como una máquina automática, donde insertas la moneda de la disciplina espiritual y esperas recibir el producto exacto que pediste. Y cuando la entrega se retrasa, aparece la rabia, la frustración y la duda sobre si algo está mal con tu frecuencia vibracional. El gran secreto que el ego se niega a aceptar es que la sorpresa de lo inevitable es la firma misma de la gracia. El despertar, la cura profunda y los saltos de conciencia rara vez ocurren en el auge de nuestra disciplina y nuestro supuesto control. Generalmente, nos encuentran en los momentos de fracaso total, cuando estamos de rodillas, exhaustos de intentar controlar la vida y sin energía para resistir. Es cuando nuestro guión se derrumba, cuando el matrimonio termina, cuando el negocio quiebra, cuando llega un diagnóstico médico que destruye toda certeza. Ahí se abre una grieta en nuestra armadura por donde la luz finalmente puede entrar. Lo divino opera en el tiempo del alma, no en la agenda del ego. Y la experiencia comprueba que nuestra mejor versión no surge cuando estamos al mando, sino cuando reconocemos nuestra impotencia ante el misterio, rindiéndonos al flujo que es infinitamente más inteligente y compasivo que nuestro pequeño plan. Sin embargo, esta rendición solo es posible a través de lo que Naranjo llamaba humildad ontológica. No es la humillación de sentirse pequeño o indigno, sino el alivio profundo de reconocer nuestra pequeñez ante lo inmenso. El ego vive agotado porque intenta ser el centro del universo, queriendo controlar el clima, a las personas, las emociones, los resultados y hasta las leyes de la atracción. La humildad ontológica nos permite relajarnos en la confianza de que somos una parte esencial, pero minúscula, de un cuerpo mayor donde cada célula tiene su función sin necesitar ser el cerebro. La rendición final no trata de renunciar a tus sueños o a tu deseo de paz y amor. Se trata de soltar el guión rígido que tu ego escribió sobre cómo ese deseo debe manifestarse. El error fatal es entregar el deseo, pero insistir en la forma.
Quieres salud, pero solo si viene a través de ese médico o esa dieta. Quieres amor, pero únicamente si es con esa persona específica. Quieres prosperidad, pero solo si llega de la manera exacta que imaginaste. Es necesario entregar no la meta, sino la manera en que la meta llegará. Confiar en que la inteligencia que te creó sabrá orquestar la manifestación con una complejidad y perfección que tu mente jamás podría concebir. La paz nace de soltar el control de la forma, aceptando que la vida llegará a ti a través de caminos sorprendentes, inesperados y frecuentemente fuera de tu control. Muchos de nosotros llegamos a un punto en la jornada espiritual donde sabemos exactamente lo que se debe hacer. Podemos recitar todos los principios de la ley de la atracción, explicar la neuroplasticidad y describir el funcionamiento de los 7 chakras. Pero aún así, nuestra vida emocional no cambia y los patrones antiguos siguen regresando. La frustración nace de una barrera semántica. El ego ama los mapas. Es un maestro coleccionando información y trazando la ruta perfecta, pero comete un error fatal. Confunde el mapa con el territorio. Saber el nombre de todos los chakras no alinea tu energía. Entender la teoría del perdón no disuelve el nudo de dolor que está en tu pecho. El conocimiento se convierte en una jaula de oro, un refugio mental donde te sientes seguro y evolucionado, pero que te impide dar el salto peligroso hacia la experiencia real. La cabeza puede ser la puerta para comprender, pero jamás será el hogar de la transformación. La sabiduría ancestral y las enseñanzas profundas de Claudio Naranjo dentro de la tradición de Gurdjieff nos recuerdan que somos seres compuestos, por lo menos, por 3 cerebros funcionales. El cerebro de la cabeza, analítico, lógico. El cerebro del corazón, emocional, relacional. El cerebro de las vísceras, instintivo, de la voluntad y de la acción. Para que el despertar sea completo, necesita descender. La conciencia atrapada en la frente, en el debate filosófico y en la rumiación mental constante, necesita bajar hacia el cuerpo, hacia el centro visceral y hacia el corazón emocional. Mientras tu espiritualidad sea solo un conjunto de ideas bonitas que usas para debatir con otros o para protegerte de tus propios sentimientos, tu frecuencia vibracional continuará desalineada y tu energía seguirá estancada. La verdad del alma solo se revela en el cuerpo presente. Podemos observar señales claras de disociación mental en el día a día. Cuando la espiritualidad se convierte en un debate filosófico interno sin fin, un juego mental de ¿y sí? ¿Y por qué? Para evitar sentir el dolor en tu vientre o el apretón en tu pecho, eso es disociación. Usamos el conocimiento espiritual como una droga suave, un anestésico intelectual, para evitar el contacto crudo con nuestra humanidad, con nuestra vulnerabilidad y con las sensaciones incómodas del momento presente. La cabeza se vuelve una fortaleza, el cuerpo, un desconocido que solo molesta con síntomas y enfermedades psicosomáticas que en realidad son la alma gritando para ser sentida. El cuerpo es tu gurú más honesto porque no miente, revela tu trauma, tu miedo y tu verdad emocional no procesada. Por eso, la práctica del aterrizaje es el contrapunto necesario al intelecto hiperactivo. Esta práctica nos invita a mover activamente la conciencia del mapa hacia el territorio. Cuando estés en estrés, ansiedad o exceso de pensamiento, en vez de buscar soluciones con más análisis, el movimiento sabio es mover tu atención de la frente, anclarla en tu centro visceral, en tu abdomen. Respira desde ese centro. Siente el peso de tu cuerpo. Siente la textura de la silla, la temperatura del aire. Este es un movimiento somático profundo que desactiva la DMN, la red de modo predeterminado, y recuerda a tu sistema nervioso que estás a salvo ahora. Traer la conciencia al cuerpo es la única forma de que la sabiduría de la cabeza se convierta en carne viva, en experiencia palpable y en transformación energética real. Después de tanta búsqueda, después de tanto esfuerzo por convertirte en un ser humano mejor, existe una decepción que es inevitable y paradójicamente la más liberadora de todas. Es la decepción que marca el final de nuestra infantilidad espiritual, el momento en que la última esperanza puesta en el ego muere
de forma definitiva y silenciosa. Claudio Naranjo hablaba con una franqueza brutal sobre la necesidad de perder la esperanza. No la esperanza en la vida o en lo divino, sino la esperanza terca y ciega de que nuestro ego, esa estructura neurótica y defensiva, algún día será capaz de salvarnos, hacernos felices de manera permanente o darnos control total sobre nuestra jornada. El ego vive de promesas hacia el futuro, nos mantiene siempre esperando que la cura llegue mañana. La decepción necesaria es el golpe de misericordia que nos trae de vuelta a la hora, obligándonos a mirar la verdad desnuda de que la salvación nunca estuvo en la performance de nuestro personaje. Perder esa esperanza provoca un luto profundo, pero es un luto limpio, esencial. Es fundamental distinguir esta tristeza sobria y digna de la depresión clínica. La tristeza sobria es el duelo por la imagen de quien pensábamos que éramos. Es abandonar el proyecto fallido de ser perfectos. Es reconocer nuestra humanidad frágil y vulnerable. Es el duelo por la pérdida de la mentira vital, y esta tristeza es clara, no densa. No tiene la oscuridad pesada de la depresión, sino una dignidad silenciosa que nos permite, por primera vez, dejar de gastar energía en fantasías y empezar a invertirla en quien realmente somos. Este portal es doloroso, pero es un portal. Y ahí se cierra nuestra larga y exhaustiva jornada de intentar arreglar algo que nunca necesitó arreglo, solo necesitó ser visto y acogido. También es crucial eliminar el mito de que la iluminación es un estado de euforia permanente, un felices para siempre, donde los problemas desaparecen y nos volvemos inmunes al dolor. Esa es una fantasía del ego que todavía desea un paraíso sin fricción. La verdadera iluminación o despertar en la visión de Naranjo, no es un pico de éxtasis, sino la conquista de la ecuanimidad, la capacidad inquebrantable de estar completamente presente con todo lo que la vida trae, ya sea alegría intensa o dolor profundo, sin apegarse ni identificarse con ninguna polaridad. Es una estabilidad interior que no es fría, sino compasiva, que reconoce la impermanencia de todo y justamente por eso encuentra paz en el centro inmóvil del ser, que no es afectado por las tormentas de la superficie. Finalmente, la gran decepción revela su regalo oculto dentro del fracaso. Cuando los proyectos del ego, esos planes meticulosos que creamos para sostener nuestra identidad y nuestra historia, colapsan de manera estrepitosa, aparece un vacío enorme. El ego entra en pánico ante el vacío, pero el ser se alegra, porque el fracaso de la forma es la oportunidad de la esencia. El fracaso de un proyecto puede ser el mayor éxito de tu alma, porque abre espacio para que la voluntad del ser se manifieste sin la distorsión del miedo o del control neurótico. No necesitabas ser ese empresario exitoso, no necesitabas ser esa esposa perfecta, necesitabas ser tú. Y el universo, en su infinita sabiduría, derribó la casa que construiste para que pudieras finalmente habitar tu esencia. El fin de las expectativas es el comienzo de la libertad verdadera. Después de largas búsquedas, retiros, meditaciones profundas y experiencias transformadoras, llega un momento en el camino espiritual en el que lo extraordinario ya no es el protagonista. La iluminación deja de ser un pico, una revelación dramática o un arrebato místico, y comienza a encarnarse en lo cotidiano, en lo simple, en lo que siempre estuvo aquí, pero que nunca habíamos visto con claridad. El verdadero despertar no ocurre en los templos, ni en los momentos de éxtasis energético, ni en las visiones trascendentes. Ocurre en la mañana del lunes, cuando te despiertas cansado, cuando el tráfico es lento, cuando alguien te irrita, cuando la vida te pide paciencia, humildad y presencia en situaciones que no tienen ningún brillo especial. Ahí es donde se prueba la conciencia. Ahí es donde el ego ya no puede esconderse detrás de discursos elevados o prácticas impecables. Ahí es donde la espiritualidad deja de ser un concepto y se convierte en una forma de vivir. En palabras de Claudio Naranjo, la iluminación genuina se manifiesta en el ensamble del día a día, en la forma como reaccionas a lo común, a lo repetitivo, a lo aburrido. Es fácil ser espiritual en un retiro silencioso, rodeado de velas y mantras. Es muy diferente sostener esa presencia en medio de la rutina, de la convivencia, de la responsabilidad y de la imperfección humana.
La espiritualidad del lunes no tiene glamour, nadie aplaude, no hay testigos, pero es ahí donde tu energía realmente cambia. Lo ordinario se vuelve el lugar donde ocurre la vida. Hacer café, lavar los platos, contestar mensajes, cumplir horarios, decir buenos días, respirar antes de reaccionar, todo eso se convierte en parte del tejido espiritual. Y lo más desconcertante es que después de un punto profundo del camino, ya no buscamos experiencias extraordinarias para sentirnos conectados. El cuerpo y el alma se establecen en un estado de quietud, una paz suave, no eufórica, que acompaña cada gesto. La espiritualidad madura es silenciosa, no necesita exhibirse, explicarse, justificarse, simplemente es. Es permitir que el mundo sea lo que es, sin intentar manipularlo. Es permitirte ser humano sin exigirte perfección. Es permitir que las personas sean como son, sin forzarlas a encajar en tu ideal. Es entender, finalmente, que la iluminación no es un escape de la vida, sino una forma más honesta, más presente, más amable de habitarla. Después de tantas montañas rusas espirituales, retornamos al llano. Pero ahora, el llano es sagrado. Después de todo lo que has vivido, de cada caída, cada iluminación, cada espejismo y cada desilusión, llegamos al punto más simple y al mismo tiempo el más difícil del camino espiritual. Vivir con el corazón abierto. Suena hermoso, poético, elevado, pero en la práctica, mantener el corazón abierto es una de las tareas más exigentes que existen, porque implica una vulnerabilidad radical, una disponibilidad constante para sentir la vida sin barreras, sin anestesia y sin las armaduras que el ego fabrica para protegerse. Claudio Naranjo, con su sabiduría profunda, nos recordaba que el corazón abierto no es un estado emocional pasajero ni un sentimiento de ternura continua. Es una actitud existencial, un modo de estar en el mundo en el que ya no nos defendemos del dolor cerrándonos, sino que aprendemos a atravesarlo, permitiendo que nos transforme. Un corazón abierto no evita el sufrimiento, pero tampoco queda atrapado en él. No se endurece, no se congela y no se vuelve cínico. Permanece disponible, receptivo, vivo. La verdadera apertura del corazón incluye la alegría, el miedo, la tristeza, la rabia, la compasión, la ternura e incluso la sensación de vacío. Nada queda afuera, nada es indigno de ser sentido. El corazón que se abre de verdad no selecciona emociones espirituales para sentir, abraza todo, porque entiende que todo es un movimiento de la vida. Pero abrir el corazón no significa perder límites. Este es uno de los mayores equívocos del camino espiritual. Un corazón abierto sabe decir no, sabe alejarse cuando es necesario, sabe proteger su energía sin cerrarse, sin volverse piedra. El corazón espiritual es firme y suave al mismo tiempo. No tiene dureza, pero tiene claridad. La ternura sin límites no es amor, es autoabandono. El corazón abierto ama al otro sin dejar de amarse a sí mismo. El corazón que despierta es también un órgano de inteligencia. No es sentimentalismo, no es ingenuidad, es percepción profunda, es intuición afinada, es claridad energética. Es saber cuándo algo es verdadero y cuándo no, incluso cuando las palabras dicen lo contrario. El ego ama las certezas, el corazón ama la verdad. Y la verdad, muchas veces, nos obliga a tomar decisiones difíciles. Soltar a alguien que queremos, poner límites a un lazo tóxico, cambiar de rumbo cuando la vida lo pide, reconocer nuestra propia sombra con honestidad. Abrir el corazón es un acto de coraje. En el final del camino, después de los retiros, después de los estudios, después de la terapia, después de las crisis, después de toda la alquimia interior, no hay nada más que hacer aparte de esto: presentarte con tu corazón desnudo ante la vida. La iluminación no es un estado mental elevado, es la capacidad de permitir que tu corazón se rompa una y otra vez sin cerrarlo. Es la disposición a seguir amando incluso después de haber sido herido. Es confiar en la vida sin exigir garantías. Un corazón abierto es el camino. Un corazón abierto es la meta. Todo lo demás es entrenamiento. Hemos llegado al final de esta investigación no para destruir el ego, lo cual sería una violencia psíquica,
sino para reposicionarlo en su lugar adecuado. El ego, esa estructura que analizamos tanto, no es el enemigo, simplemente es un mal patrón, pero puede ser un excelente sirviente. El objetivo del camino no es vivir sin ego, sino volverlo transparente y funcional, un instrumento práctico para que tu esencia pueda navegar en el mundo, pagar cuentas, establecer límites y cuidar del cuerpo, sin que él crea que es el dueño de la casa. La iluminación no es la muerte del personaje, es la conciencia de que tú eres el actor, el guionista y el escenario, y no solo el papel que estás interpretando temporalmente. Como nos recuerda la sabiduría de Jack Kornfield en su frase célebre, después del éxtasis, la lavandería. La verdadera espiritualidad no nos exime de las responsabilidades humanas, no nos da un pase libre para ignorar los platos sucios, las relaciones difíciles o el cuidado con el mundo material. Al contrario, nos capacita para vivir esas realidades con una impecabilidad y una compasión que antes eran imposibles. El despertar desciende desde la cima de la montaña hacia el valle de lo cotidiano, donde tu paciencia con un hijo, tu honestidad en el trabajo y tu gentileza con un desconocido se vuelven la prueba real de tu transformación. El truco del ego fue revelado, las máscaras cayeron, y lo que queda es la vida simple, sagrada y cruda. La elección ahora es tuya, momento a momento, respiración tras respiración. ¿Vas a actuar desde tu antigua defensa, protegiendo una imagen que no existe, o vas a actuar desde la verdad desnuda de tu corazón? La integración post-ego es vivir con el corazón abierto, aún sabiendo que puede ser herido, porque descubriste que tu verdadera naturaleza es indestructible. Para sellar este compromiso con tu verdad, te dejo aquí una invitación silenciosa, un desafío para las próximas 24 horas. Observa cuidadosamente, como un halcón, el momento exacto en que tu ego espiritual intente juzgar a alguien o a ti mismo por no ser lo suficientemente evolucionado. En ese instante exacto, no luches, no discutas, no te culpes, solo detente. Elige el silencio, respira profundo y cambia el juicio por una compasión simple. Dite internamente, te veo y elijo la paz. Si aceptas este desafío de ser nadie para poder ser todo, lleva esta práctica a tu día y observa cómo el mundo cambia cuando tú cambias tu frecuencia.